Amigo, amiga, lo que te voy a contar hoy va a cambiar completamente tu forma de ver la vida cristiana. En los próximos segundos te voy a revelar por qué el 97% de los cristianos, sí, escuchaste bien, el 97% de los que se dicen seguidores de Cristo, están en un peligro mortal que ni siquiera pueden imaginar. Yo morí durante 23 minutos en el Hospital Ángeles de Guadalajara, y lo que Jesús me mostró sobre este pecado específico que está condenando a millones, me dejó completamente devastado. Si eres cristiano y crees que estás a salvo, te suplico que escuches hasta el final, porque tu eternidad podría depender de los próximos minutos. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza, y hasta hace 3 años era un cardiólogo exitoso con 28 años de experiencia en el Hospital Civil de Monterrey. Tenía todo lo que el mundo considera éxito: una clínica privada en San Pedro Garza García, una casa en la mejor zona de la ciudad, 3 hijos profesionales, una esposa dedicada, y lo más importante para mí en ese entonces, era líder en mi iglesia evangélica donde predicaba cada domingo. Créeme cuando te digo que yo era de esos cristianos que pensaba que lo tenía todo resuelto espiritualmente. Diezmaba religiosamente, nunca faltaba a un servicio, conocía la Biblia de memoria, oraba todos los días. Pero hermano, hermana, estaba completamente ciego al pecado que me estaba llevando directo al infierno. Era el 15 de marzo del 2021, un lunes que comenzó como cualquier otro. Recuerdo perfectamente ese día, porque había operado a 3 pacientes desde las 6 de la mañana. Eran las 2 de la tarde cuando sentí el primer dolor en el pecho. Como médico, inmediatamente supe que algo andaba mal, pero mi orgullo, ese maldito orgullo que me había acompañado toda mi vida, me hizo ignorar las señales. Soy cardiólogo, pensé. Yo sé cuidarme. Qué equivocado estaba. A las 2:47 de la tarde, mientras revisaba unos estudios en mi consultorio, el dolor se volvió insoportable. Era como si un elefante estuviera parado sobre mi pecho. Alcancé a presionar el botón de emergencia antes de colapsar. Lo último que recuerdo de este mundo fue ver a mi asistente Lupita entrando corriendo y gritando mi nombre mientras todo se volvía negro. Los doctores después me dijeron que técnicamente estuve muerto durante 23 minutos. Mi corazón se detuvo completamente. Fue un infarto masivo del miocardio, lo que comúnmente llamamos el infarto del viudo. Mientras mi equipo médico luchaba desesperadamente por revivirme, aplicando descargas eléctricas una y otra vez, yo estaba experimentando algo que ningún libro de medicina puede explicar. De repente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. Podía ver todo con una claridad sobrenatural. Veía a la doctora Ramírez comprimiendo mi pecho, al doctor González preparando otra dosis de adrenalina. Veía el monitor cardíaco mostrando esa terrible línea plana. Y lo más impactante, podía escuchar sus pensamientos. La doctora Ramírez estaba pensando: no puede ser, Carlos, no. Él es demasiado joven. Mientras que el doctor González repetía mentalmente: vamos, Carlos, no te rindas. Tienes que volver. Si esta historia ya te está impactando, compártela ahora mismo porque lo que viene a continuación es aún más revelador. En ese momento, mientras observaba la escena desde arriba, sentí una presencia detrás de mí. Era una presencia tan poderosa, tan llena de amor pero al mismo tiempo tan aterradora en su santidad, que inmediatamente supe quién era sin necesidad de voltear. Era Jesús. No el Jesús débil y permisivo que muchas iglesias predican hoy en día, sino el Rey de Reyes, el León de Judá, el Juez justo. Su voz resonó no en mis oídos, porque ya no tenía cuerpo físico, sino directamente en mi ser. Carlos, ven conmigo. Hay algo que necesitas ver. Instantáneamente fuimos transportados a un lugar que no puedo describir completamente con palabras humanas. Era como estar en una sala de tribunal celestial, pero las paredes parecían estar hechas de luz viviente. Podía ver millones, no, billones de rostros proyectados en estas paredes de luz. Cada rostro representaba a un cristiano vivo en la tierra. Y entonces Jesús me mostró algo que me heló el alma, si es que aún tenía alma en ese estado. De todos esos rostros, solo un pequeño porcentaje brillaba con luz propia. El resto, la inmensa mayoría, estaban cubiertos por una sombra oscura. ¿Ves esto, Carlos?, me preguntó Jesús.
y su voz tenía una tristeza tan profunda que me hizo querer llorar. Estos son todos los que dicen seguirme, los que van a las iglesias cada domingo, los que cantan mis alabanzas, los que leen mi palabra. Pero el 97% de ellos están en peligro de perderse eternamente por un pecado que ni siquiera reconocen como pecado. Yo estaba confundido. Señor, le pregunté, ¿cuál es ese pecado? ¿Es la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo? Jesús me miró con esos ojos que parecían atravesar todas las capas de mi ser y me dijo, no, Carlos. Esos pecados son evidentes y muchos luchan contra ellos. El pecado que está condenando a mi pueblo es uno que han disfrazado de virtud. Es el pecado de la indiferencia disfrazada de prudencia. Mi pueblo se ha vuelto tibio, Carlos. Están tan cómodos en su religión que han olvidado lo que significa verdaderamente seguirme. En los próximos 5 minutos te voy a mostrar exactamente qué me reveló Jesús sobre este pecado mortal. Pero antes necesito que entiendas algo crucial. Jesús entonces me llevó a ver escenas específicas de cristianos modernos, y lo que vi me destrozó el corazón. Vi a un hermano de una iglesia en Puebla, un diácono respetado, que pasaba frente a un indigente todos los días camino al trabajo. Durante 3 años, hermanos, este hombre pasó junto al mismo mendigo sin detenerse nunca, justificándose mentalmente diciendo, probablemente use el dinero para drogas, o hay organizaciones que se encargan de eso. Vi cómo ese mendigo murió una noche fría de invierno, solo, mientras ese diácono estaba en su casa caliente estudiando la Biblia para su clase del domingo. Vi a una hermana en Querétaro, líder de alabanza, con una voz angelical que hacía llorar a la congregación cada domingo. Pero vi también cómo en su trabajo trataba a su asistente, una madre soltera que ganaba el salario mínimo. La humillaba constantemente, le gritaba por errores mínimos, la hacía quedarse horas extras sin paga, todo mientras publicaba versículos bíblicos en sus redes sociales sobre el amor de Dios. Vi cómo esa asistente, que había estado considerando acercarse a Cristo, decidió que si eso era ser cristiano, prefería mantenerse alejada de la iglesia. Pero lo que más me impactó fue verme a mí mismo. Jesús me mostró mi propia indiferencia disfrazada de sabiduría y prudencia. Vi todas las veces que mi esposa Mariana lloró sola en nuestra habitación, mientras yo estaba en otra importante reunión de la iglesia. Vi cómo mis hijos crecieron sintiéndose huérfanos de Padre vivo porque yo estaba tan ocupado sirviendo a Dios que no tenía tiempo para escuchar sus problemas. Vi a los pacientes que traté con frialdad profesional cuando lo que necesitaban era compasión. Vi las veces que mi secretaria Lupita, esa misma que corrió a salvarme, llegó tarde porque su hijo estaba enfermo, y yo la regañé sin misericordia, sin preguntarle siquiera cómo estaba el niño. ¿Entiendes ahora, Carlos?, me preguntó Jesús. Mi pueblo se ha vuelto experto en la religión pero amateur en el amor. Conocen todas las doctrinas, pueden citar versículos de memoria, diezman puntualmente, asisten a todos los servicios, pero sus corazones están fríos. Han confundido el conocimiento sobre mí con conocerme a mí. Han reemplazado la compasión con el juicio, la misericordia con la crítica, el amor con la indiferencia educada. Y entonces me mostró algo aún más aterrador. Me mostró el día del juicio, y vi a millones de cristianos parados frente al trono, completamente seguros de su salvación, solo para escuchar esas terribles palabras. Apartaos de mí. Nunca os conocí. Si estás sintiendo convicción en este momento, no la ignores, porque lo que te voy a contar ahora sobre mi regreso a la vida te va a mostrar exactamente cómo puedes escapar de este peligro mortal. Jesús me llevó entonces a un lugar diferente. Era como un jardín, pero con colores que no existen en la tierra. Allí me mostró lo que Él realmente espera de sus seguidores. Carlos, me dijo, el cristianismo real no se trata de ser perfecto, se trata de ser amor en acción. Cada vez que uno de mis hijos ignora el dolor ajeno porque está ocupado, cada vez que juzga en lugar de ayudar, cada vez que critica en lugar de consolar, está crucificándome de nuevo. Me mostró entonces escenas de los pocos, ese 3% que sí estaban viviendo el verdadero evangelio. Vi a una señora humilde de Oaxaca
que con su pensión de 3,000 pesos mensuales alimentaba a 5 niños de la calle. No tenía estudios bíblicos avanzados. A veces se equivocaba al citar versículos, pero su amor era real, tangible, activo. Vi a un joven de Tijuana que trabajaba de noche en una maquiladora y usaba sus días libres para visitar enfermos de SIDA en un hospicio, sin importarle el rechazo de su propia familia que lo criticaba por juntarse con esa gente. Vi a un pastor de una iglesia pequeña en Chiapas que vendió su único vehículo para pagar la operación de un niño de su comunidad y ahora caminaba 8 kilómetros cada día para llegar a la iglesia. Estos, me dijo Jesús con una sonrisa que iluminó todo el lugar, estos sí me conocen. No porque sepan mucho de teología, sino porque tienen mi corazón. Cuando ven dolor, no pueden simplemente pasar de largo. Cuando ven necesidad, no se excusan con que no es su problema. Cuando ven injusticia, no se callan por conveniencia. Ellos son mi verdadera iglesia. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, el problema del cristianismo moderno es que se ha vuelto un club social con membresía celestial, cuando debería ser un hospital para pecadores, un refugio para los quebrantados, una familia para los abandonados. Dale like a este video ahora mismo si sientes que Dios te está hablando, porque necesitas escuchar lo que Jesús me dijo específicamente sobre el arrepentimiento y la segunda oportunidad. Me mostró entonces una visión del futuro cercano, y hermanos, lo que vi me dejó temblando. Vi iglesias llenas los domingos, pero vacías de poder. Vi predicadores elocuentes que movían emociones, pero no transformaban vidas. Vi cristianos que conocían todos los protocolos religiosos, pero no conocían el corazón de Dios. Vi familias cristianas destruidas por la falta de amor real mientras mantenían una fachada perfecta los domingos. Pero también vi un remanente, un grupo pequeño pero poderoso de verdaderos seguidores que estaban a punto de levantarse. Viene un despertar, Carlos, me dijo Jesús, pero no será en las mega iglesias ni en los grandes eventos. Será en los corazones individuales que decidan que ya no pueden vivir una fe tibia. Será en aquellos que entiendan que seguirme significa morir al yo cada día, significa incomodarse por otros, significa amar cuando no es conveniente, significa dar cuando duele, significa perdonar cuando no se siente, significa servir cuando nadie está mirando. Me mostró entonces cómo sería el mundo si tan solo el 10% de los cristianos vivieran realmente el Evangelio. Vi ciudades transformadas, vi adictos liberados no por programas, sino por amor genuino. Vi matrimonios restaurados, no por consejería, sino por humildad real. Vi jóvenes con propósito, no por conferencias motivacionales, sino por mentores que realmente se preocupaban. Vi hospitales donde los médicos oraban con los pacientes. Vi escuelas donde los maestros amaban a cada niño como propio. Vi negocios donde el lucro no era el Dios, sino el servicio. Pero, Señor, le pregunté, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que 97% de tus seguidores estén en peligro? Su respuesta me partió el corazón. Porque han cambiado mi evangelio de transformación por un evangelio de comodidad. Quieren las bendiciones sin la cruz. Quieren la corona sin la batalla. Quieren la resurrección sin la crucifixión. Han creado un cristianismo a su medida, uno que no les exija demasiado, que no los incomode, que no los rete. Han domesticado al león de Judá y lo han convertido en un gatito faldero. En este momento, si estás sintiendo que has sido parte de ese 97%, quiero que sepas que hay esperanza, porque lo que Jesús me dijo después cambió todo. Carlos, me dijo mientras ponía su mano sobre mi hombro, y créeme, sentir el toque de Jesús es algo que no se puede describir con palabras. Te voy a enviar de regreso, no porque seas especial, sino porque eres típico. Eres exactamente el tipo de cristiano religioso, pero no relacional que abunda en las iglesias. Tu testimonio resonará con aquellos que, como tú, han confundido actividad religiosa con vida espiritual. Vas a volver, y vas a tener 3 años para compartir este mensaje. Algunos te creerán, muchos te rechazarán, incluso en tu propia iglesia, pero los que tengan oídos para oír, oirán. Y entonces me mostró algo personal que me destrozó. Vi a mi hijo menor, Santiago, en el futuro, apartado completamente de Dios.
lleno de resentimiento hacia la iglesia, hacia los cristianos, hacia todo lo que representaba la fe. ¿Por qué, Señor?, pregunté llorando. Porque tú le enseñaste religión, pero no relación. Le enseñaste a cumplir, pero no a amar. Le enseñaste a aparentar, pero no a ser genuino. Todavía tienes tiempo de cambiar esto, Carlos, pero requiere que mueras a tu ego, a tu reputación, a tu imagen de cristiano perfecto. Comenta amén ahora mismo si estás dispuesto a ser parte del 3% que vive el cristianismo real. Porque lo que te voy a contar sobre mi regreso y lo que pasó después necesita que estés completamente comprometido con la verdad. De repente, sentí como si me jalaran hacia atrás con una fuerza increíble. Era como caer hacia arriba, si eso tiene algún sentido. Lo último que escuché fue la voz de Jesús diciendo: «Recuerda, Carlos, no se trata de ser religioso, se trata de amar como yo amé. No se trata de saber sobre mí, se trata de ser como yo. El tiempo es corto, mi regreso está cerca y mi pueblo necesita despertar». Lo siguiente que recuerdo es el dolor más intenso que he sentido en mi vida. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera en fuego. Abrí los ojos y vi las caras de mis colegas mirándome con absoluto asombro. La doctora Ramírez estaba llorando. «Es un milagro», gritó. «Estuviste muerto por 23 minutos, Carlos. No hay explicación médica para que estés vivo, mucho menos consciente». Pero yo sabía que había una explicación, una que trascendía cualquier libro de medicina. Había estado con Jesús, y Él me había enviado de vuelta con una misión. Los primeros días fueron difíciles. Físicamente, me recuperé sorprendentemente rápido, algo que mis colegas no podían explicar. Neurológicamente, debería haber tenido daño cerebral severo después de estar sin oxígeno por tanto tiempo, pero mi cerebro estaba perfectamente. De hecho, me sentía más lúcido que nunca. Pero el verdadero desafío no fue físico, fue espiritual y emocional. ¿Cómo le explicas a tu esposa que todo lo que has sido como esposo estaba mal? ¿Cómo les dices a tus hijos que el padre que conocieron era una farsa religiosa? ¿Cómo te paras frente a tu congregación y confiesas que has sido un sepulcro blanqueado? El primer domingo después de mi experiencia, volví a la iglesia. Todos esperaban un testimonio glorioso de sanidad. Y sí, les di testimonio, pero no el que esperaban. Me paré frente a esos 800 miembros y les dije la verdad. Les dije que había estado muerto no solo físicamente por 23 minutos, sino espiritualmente por 28 años. Les conté sobre el 97% en peligro. Les hablé de la indiferencia disfrazada de prudencia. Les confesé mis propios pecados de orgullo, de falta de amor, de religiosidad vacía. El silencio en el santuario era ensordecedor. Podía ver las caras de shock, de incredulidad, algunas de molestia. Cuando terminé, el pastor principal se acercó al púlpito. Esperaba su apoyo, su amén, su confirmación. En lugar de eso dijo: «Hermanos, nuestro querido doctor Carlos ha pasado por una experiencia traumática. El estrés postraumático puede causar alucinaciones. Oremos por su completa recuperación». Fue como una puñalada. Pero entonces sucedió algo hermoso. Una señora humilde de la última fila, la hermana Rosa que limpiaba la iglesia, se puso de pie y dijo con voz temblorosa pero firme: «Yo le creo al doctor, porque lo que él describe es exactamente lo que yo he sentido en mi corazón por años. Somos buenos para la religión, pero malos para el amor». Uno por uno, cerca de 50 personas se pusieron de pie. No eran los líderes, no eran los que tenían los mejores lugares, eran los quebrantados, los que habían sido lastimados por la religión, pero seguían buscando a Dios. Ese día nació un movimiento. No un movimiento organizado con nombre y estructura, sino un despertar en corazones individuales. Personas que decidieron que ya no podían seguir jugando a la iglesia mientras el mundo se moría de falta de amor. Déjame contarte algunos testimonios de lo que ha pasado en estos 3 años desde mi regreso, porque necesitas ver que el cambio es posible. La hermana Carmen, una contadora de 45 años que había sido cristiana toda su vida, me buscó llorando después de ese servicio. «Doctor», me dijo,
Tengo una empleada doméstica que trabaja para mí desde hace 10 años. La trato bien, le pago lo justo, pero nunca me he sentado a preguntarle por su vida, por sus sueños, por sus dolores. Vive en mi casa de lunes a viernes y no sé ni el nombre de sus hijos. Esa semana, Carmen no solo se sentó a hablar con María, su empleada, sino que descubrió que su hijo mayor quería estudiar pero no tenían recursos. Carmen no solo pagó sus estudios, sino que se convirtió en su mentora. Hoy, ese joven está por graduarse de ingeniería y considera a Carmen como su segunda madre. El hermano Roberto, un empresario exitoso con una cadena de farmacias en Jalisco, se me acercó devastado. Doctor, acabo de darme cuenta de que tengo 87 empleados y no conozco las necesidades reales de ninguno. Les doy trabajo, les pago, pero no les doy amor. Roberto implementó algo revolucionario en sus farmacias. Cada mes, cierra un día completo, no para inventario o capacitación, sino para convivir con sus empleados, para conocerlos, para orar con ellos si lo desean. Ha perdido dinero, sí, pero ha ganado una familia. Sus empleados ya no trabajan por un sueldo, trabajan por amor a la misión de servir con compasión. Las ventas, irónicamente, han aumentado un 40% porque los clientes sienten la diferencia cuando son atendidos por personas que han sido amadas. Mi propia transformación ha sido la más difícil, pero la más hermosa. Vendí mi clínica privada en San Pedro. Mis colegas pensaron que había enloquecido. Con ese dinero, abrimos una clínica gratuita en una de las colonias más pobres de Monterrey. Atendemos a quien no puede pagar. Y no solo atendemos sus cuerpos, atendemos sus almas. Cada paciente que entra recibe no solo medicina, sino dignidad, respeto, amor. Mi esposa Mariana trabaja conmigo ahora. Nuestra relación, que estaba muerta por mi indiferencia religiosa, ha resucitado. Mis hijos, que me veían como un extraño religioso, ahora trabajan como voluntarios en la clínica. Santiago, mi hijo menor, ese que vi apartado de Dios en la visión, ahora lidera un grupo de jóvenes que visitan hospitales públicos solo para abrazar y orar con los pacientes abandonados. Pero no todo ha sido fácil, hermano, hermana. He perdido amistades de años. Me han llamado fanático, loco, extremista. Me expulsaron del Consejo de Ancianos de la Iglesia. Algunos médicos colegas han cuestionado mi salud mental públicamente. Pero cada vez que la crítica duele, recuerdo los ojos de Jesús. Recuerdo su tristeza por ese 97% y sigo adelante, porque prefiero ser considerado loco por los hombres que tibio por Dios. Si has llegado hasta aquí en el video, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. No es casualidad. Entre los millones de videos que podrías estar viendo, estás viendo este. Permíteme ser brutalmente honesto contigo, como Jesús lo fue conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tu fe te costó algo? ¿Cuándo fue la última vez que te incomodaste por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que tu amor fue más que palabras? Si no puedes recordarlo, estás en ese 97%. Escucha, no se trata de que dejes tu iglesia o que vendas todo lo que tienes. Se trata de que examines tu corazón brutalmente. ¿Estás viviendo una fe de verdadera transformación o solo una membresía religiosa? ¿Conoces a Jesús o solo sabes sobre Él? ¿Amas realmente o solo cumples con los protocolos cristianos? El hermano Pedro de mi iglesia me lo dijo mejor. Doctor, me di cuenta de que podía recitar Juan 3:16 en griego, hebreo y arameo, pero nunca había amado a mi vecino ateo que está muriendo de cáncer solo. Déjame compartirte algo que sucedió hace apenas 2 semanas que confirma todo lo que Jesús me mostró. Estaba atendiendo en la clínica gratuita cuando llegó un hombre que reconocí inmediatamente. Era el licenciado Fernández, un abogado prominente que había sido anciano en mi antigua iglesia, uno de los que más me había criticado por mi fanatismo. Venía acompañando a su empleada doméstica que necesitaba atención médica urgente. Cuando me vio, su rostro se tornó pálido. Esperaba su desprecio, su juicio. En lugar de eso, se quebró. «Carlos», me dijo llorando, «mi empleada, Juanita, está muriendo de insuficiencia renal. Necesita diálisis, pero no tiene seguro. He sido su patrón por 15 años y nunca me preocupé por afiliarla al seguro.
Nunca pensé que... Nunca me importó realmente. Atendimos a Juanita. Conseguimos que recibiera el tratamiento que necesitaba. Pero lo más hermoso fue ver la transformación del licenciado Fernández. Ese hombre que había sido la personificación de la religiosidad fría, ahora pasa 3 días a la semana acompañando a Juanita a sus tratamientos. No solo eso, sino que ha empezado a visitar a otros pacientes en el hospital, especialmente a aquellos que no tienen familia. Me dijo la semana pasada: Carlos, desperdicié 60 años de mi vida siendo un fariseo moderno. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que me quede lo voy a vivir amando de verdad. Ahora, hermano, hermana, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás viendo esto, probablemente solo, quizás en tu cama, en tu trabajo, en el transporte. Jesús me dio un mensaje específico para personas como tú que verían este testimonio. Me dijo: habrá quienes verán esto y sentirán un fuego en su corazón, un ardor que no podrán explicar. Ese soy yo llamándolos a despertar. No lo apaguen con excusas, con mañana empiezo, con no soy suficiente. El momento es ahora. El mundo no necesita más cristianos religiosos. Necesita seguidores míos que amen radicalmente, que sirvan incondicionalmente, que perdonen ilimitadamente. Si sientes ese fuego ahora mismo, no lo ignores. Es el mismo Espíritu Santo confirmando todo lo que has escuchado. Pero déjame advertirte algo. Si decides responder a este llamado, tu vida no será más fácil, será más difícil. Serás malentendido, serás criticado, serás considerado extremista. Tu propia familia religiosa podría rechazarte. Pero también experimentarás la presencia de Dios como nunca antes. Verás milagros no de sanidad física, sino de transformación espiritual. Sentirás la satisfacción de ser las manos y pies de Jesús en un mundo que se muere por falta de amor verdadero. Quiero contarte sobre María Elena, una maestra de primaria de Veracruz que vio uno de mis videos hace un año. Me escribió diciendo: Doctor, soy del 97%. Voy a la iglesia 3 veces por semana, pero nunca he amado realmente a mis alumnos más problemáticos. Los tolero, pero no los amo. María Elena tomó una decisión radical. Identificó a los 5 niños más difíciles de su escuela, esos que todos los maestros evitaban. Comenzó a quedarse después de clases no para castigarlos, sino para conocerlos. Descubrió que uno era golpeado en casa, otro no comía algunos días. Una niña era abusada por su padrastro. María Elena no solo se convirtió en su maestra, se convirtió en su ángel. Movió cielo y tierra para ayudarlos. Hoy, un año después, esos 5 niños problemáticos son los mejores estudiantes. Pero más importante, son niños que ahora creen que valen la pena porque alguien los amó como Jesús ama. El tiempo se me está acabando en este mensaje, pero necesito decirte algo crucial sobre lo que viene. Jesús me mostró que estamos en los últimos tiempos, no necesariamente los últimos días o años, pero sí los últimos tiempos de la gracia abundante. Viene un momento cuando la separación entre el trigo y la cizaña será evidente. No será una separación denominacional o doctrinal. Será una separación entre los que viven el amor de Cristo y los que solo hablan de Él. Las iglesias se llenarán de 2 tipos de personas: los quebrantados que buscan genuinamente a Dios y los religiosos que buscan mantener su status quo espiritual. Me mostró eventos específicos que vendrían. Crisis económicas que revelarían dónde está realmente el corazón de su pueblo, si en el dinero o en él. Pandemias que mostrarían quiénes arriesgarían su comodidad por servir a otros. Persecuciones sutiles que separarían a los comprometidos de los convenencieros. Pero también me mostró un avivamiento, no como los que hemos conocido con grandes cruzadas y emocionalismo, sino un avivamiento silencioso de corazones individuales que decidirían que ya no pueden vivir una mentira espiritual. Hermano Raúl de Cancún me escribió hace 6 meses: Doctor, vendí mi segundo carro y con ese dinero alimento a 30 familias cada mes. Mi esposa y yo decidimos vivir con lo necesario para poder dar lo extraordinario. Nunca habíamos sido tan felices. La hermana Patricia de Ciudad Juárez dejó su trabajo como ejecutiva bancaria para abrir un refugio para mujeres víctimas de violencia. Gano 70% menos, me dijo.
pero vivo 100% más. Estos son los héroes anónimos del 3%, personas comunes que decidieron vivir vidas extraordinarias de amor. Pero también necesito advertirte sobre las trampas que el enemigo usa para mantenernos en el 97%. La primera es el cristianismo de comparación. Yo no soy tan malo como fulano. Al menos yo voy a la iglesia. Hay peores pecados que la indiferencia. La segunda es el cristianismo de conveniencia. Ayudo cuando puedo. Dios entiende que estoy ocupado. Primero mi familia, después los demás. La tercera y más peligrosa es el cristianismo de conocimiento. Sé mucho de la Biblia, entiendo las doctrinas, puedo debatir teología, mientras el corazón permanece intocado por el amor de Dios. Si este mensaje te ha tocado, compártelo ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Porque alguien en tu lista de contactos necesita despertar. Alguien está viviendo en ese 97% y no lo sabe. Alguien está a punto de rendirse en su fe porque todo lo que ha visto es religión sin amor. Sé el instrumento que Dios use para despertar a esa persona. Y si estás pensando, no soy nadie importante para compartir esto, déjame decirte que Jesús me mostró que los cambios más grandes vendrán de las personas más pequeñas a los ojos del mundo. Estamos llegando al final, pero antes de terminar, quiero orar contigo. Pero no una oración religiosa de esas que repetimos sin pensar. Quiero hacer una oración de compromiso real. Si estás dispuesto a salir del 97% y entrar al 3%, si estás dispuesto a que tu fe te cueste algo, si estás dispuesto a amar cuando no es conveniente, repite conmigo. Señor Jesús, confieso que he sido parte del problema. He sido religioso pero no amoroso. He sido cumplidor pero no compasivo. He conocido sobre ti pero no te he conocido a ti. Hoy me arrepiento no solo de mis pecados evidentes, sino especialmente de mi indiferencia disfrazada de prudencia. Me arrepiento de las veces que pude amar y no amé, que pude servir y no serví, que pude dar y no di. Hoy decido morir a mi comodidad espiritual. Hoy decido incomodarme por otros. Hoy decido que mi fe me cueste algo. Transforma mi corazón de piedra religiosa en un corazón de carne que sienta el dolor ajeno. Dame valentía para amar radicalmente en un mundo que se conforma con la indiferencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esa oración genuinamente, acabas de dar el primer paso para salir del 97%. Pero es solo el primer paso. Ahora viene la parte difícil, vivirlo. Te desafío a que esta misma semana hagas algo concreto. Identifica a una persona en tu círculo que necesita amor tangible, no palabras, no oraciones solamente, sino acciones. Puede ser el empleado que ves todos los días pero nunca has notado realmente, el vecino que vive solo, el familiar con quien no hablas, el compañero de trabajo que todos rechazan. Acércate a esa persona no con superioridad espiritual sino con humildad genuina. Pregúntale cómo está y espera la respuesta real. Ofrece ayuda práctica. Sé Jesús con piel para esa persona. Quiero terminar contándote qué me dijo Jesús justo antes de enviarme de regreso, porque esto es específicamente para ti que has llegado hasta el final de este mensaje. Me dijo, Carlos, algunos de los que escuchen tu testimonio serán transformados radicalmente. No serán muchos, pero serán suficientes. Serán como levadura que fermentará la masa. Serán como luces en la oscuridad que atraerán a otros a la verdad. Diles que no teman ser diferentes, que no teman destacar, que no teman ser considerados radicales, porque en el reino de los cielos, los radicales son los normales y los tibios son la anomalía. Diles que cada acto de amor verdadero resonará por la eternidad. Diles que estoy volviendo pronto y estoy buscando una novia que me ame con hechos, no solo con palabras. Hermano, hermana, el reloj está corriendo. No sé cuánto tiempo me queda de vida, no sé cuánto tiempo te queda a ti, pero sé que cada día que pasa viviendo en el 97% es un día perdido para la eternidad. No dejes que el enemigo te convenza de que puedes cambiar mañana. No dejes que la comodidad de tu religión te robe la aventura de una relación real con Jesús. No dejes que el miedo al rechazo te impida amar radicalmente. El mundo está muriendo, literalmente muriendo por falta del amor de Dios manifestado a través de su pueblo.
Y su pueblo somos nosotros, o al menos deberíamos serlo. Te dejo con este pensamiento final. Cuando estés frente a Jesús, y todos estaremos algún día, Él no te preguntará cuántos versículos memorizaste. No te preguntará a cuántos servicios asististe. No te preguntará cuánto diezmaste. Te preguntará, ¿amaste como yo amé? ¿Serviste como yo serví? ¿Te incomodaste por otros como yo me incomodé por ti al morir en la cruz? ¿Qué responderás? Todavía tienes tiempo de cambiar tu respuesta, pero el tiempo se acaba. El 97% es una estadística que podemos cambiar, pero empieza contigo, conmigo, con cada uno que decide que ya no puede vivir una fe tibia. Antes de irte, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque estaré compartiendo más revelaciones que Jesús me dio sobre los últimos tiempos y cómo prepararnos espiritualmente. Comenta, soy del 3%, si has tomado la decisión de vivir un cristianismo real. Y recuerda, no se trata de ser perfecto, se trata de ser real. No se trata de ser religioso, se trata de amar. No se trata de saber sobre Jesús, se trata de ser como Jesús. El mundo está esperando ver a Cristo en nosotros. No los defraudemos, no defraudemos a Jesús. No te defraudes a ti mismo. El momento de despertar es ahora. El momento de cambiar es hoy. El momento de amar es siempre. Que Dios te bendiga y te dé la valentía de ser parte del 3% que está cambiando el mundo un acto de amor a la vez.